Cordial saludo. Mi nombre es David Esteban Zapata Rojas, estudiante de la Corporación Universitaria Americana del programa de Derecho e integrante del trabajo de grado El contrato realidad en el marco jurisprudencial de la Corte Constitucional Colombiana, junto con mis compañeras María Victoria Pérez Lopera y Jamie Paola Rodríguez Porras. Este proyecto busca analizar de qué manera la configuración del contrato realidad protege el derecho del trabajo en Colombia. Sabemos que en la actualidad las empresas del sector público y privado contratan trabajadores a través de contratos por prestación de servicios, pero en la realidad la labor a desarrollar está encaminada a realizar actividades directas a los cargos de la empresa. Claro que sí, David. También es muy importante resaltar que a través de los años la Corte Constitucional ha tomado cientos de casos donde se denuncia la tercerización indebida para los contratos de trabajo o el uso irregular de los contratos de prestación de servicios. Es muy cierto, María Victoria, como dice mi compañera. Es muy cierto y una de ellas, por ejemplo, es la sentencia 3442 del 2017, donde la Corte Constitucional ha afirmado que el uso indiscriminado de los contratos de prestación de servicios constituye una violación sistemática de la Constitución Política de 1991. También es muy importante recordar que en 1997, mediante la sentencia C-154, la Corte Constitucional analizó la diferencia entre el contrato de prestación de servicios y el contrato individual de trabajo. Para esto, estudió los elementos esenciales de cada figura y recordó que para la existencia de un contrato laboral es necesaria, primero, la prestación personal del servicio, la subordinación laboral y la remuneración como contraprestación del mismo. Asimismo, según el artículo 53 de nuestra Carta Magna, se constituyen principios mínimos fundamentales del trabajo, la igualdad de oportunidad para los trabajadores, la primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, y que la ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores. Para la Corte Constitucional es fundamental el reconocimiento de sus derechos que han sido obtenidos dentro de una relación laboral, superando los aspectos técnicos de los contratos, y se enfoca en observar el principio de supremacía de la realidad sobre las formalidades y el reconocimiento de los derechos de cada uno de los trabajadores sin vulnerar
cada uno de los requisitos constitucionales en los mismos, como es básicamente el acceso a la seguridad social, el pago de las prestaciones sociales y todas las demás ventajas que constituye un contrato laboral directamente con una empresa. Bueno, como conclusiones, vemos que al explicar la importancia de los principios mínimos fundamentales de los que trata el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, tenemos que con base en el derecho de trabajo se puede indicar que la realidad muestra que las actividades que desarrollan los contratistas en muchas ocasiones se convierten en permanentes, lo que supone que las entidades deberían efectuar los respectivos procesos y obligaciones para ocupar estos cargos definitivamente y de forma legal. De este modo vemos que la figura de la primacía de la realidad sobre las formas ha cobrado gran relevancia, superando las vulneraciones de los derechos laborales de los trabajadores, que son vinculados sin el lleno de las garantías de una relación laboral, tanto en el ámbito privado como en la administración pública. Cuando el empleado demuestra ante la Corte que en un contrato por prestación de servicios se involucran los elementos esenciales del contrato de trabajo, se aplica el principio de primacía de realidad sobre las formalidades y se da paso al contrato realidad por el cual se reconocen los derechos laborales. Gracias. En las sentencias que enunciamos en este trabajo de grado, pudimos analizar que el contrato de realidad en el marco de la Corte Constitucional, donde se evidenció que cualquier actividad física o intelectual que genere subordinación o dependencia tiene un carácter de relación de trabajo. A ella se le aplican las reglas del Código Sustantivo del Trabajo y demás instituciones que lo regulen. Es así que la Corte Constitucional considera que la prestación efectiva del trabajo por sí sola es suficiente para derivar derechos en favor del trabajador, los cuales son necesarios para asegurar el bienestar, la salud, la integridad, y después de analizar cada caso fue evidente su reiteración en cuanto al reconocimiento de un contrato realidad y de la protección de los derechos del trabajador. El principio de la supremacía de la realidad ante las formas ha sido el razonamiento concluyente de la Corte Constitucional colombiana al identificar que los principios laborales fundamentales que se deben tener en cuenta en una relación laboral y que vulneran cuando se realizan contrataciones ilegales. Es así que se verifican las pruebas que demuestran los elementos esenciales del contrato y de trabajo para reconocer la relación laboral y desvirtuar cualquier otra forma de vinculación, así se han garantizado los alineamientos con el derecho internacional al trabajo justo, decente y en condiciones dignas que merece todo trabajador en Colombia.